Hola, ¿cómo está? Soy la doctora Barreto y en el día de hoy vamos a hablar un poquito de los trastornos ventilatorios restrictivos. ¿Qué son los trastornos ventilatorios restrictivos? Son todas aquellas patologías pulmonares en el cual hay una disminución de la ventilación alveolar sin incremento de las resistencias aéreas. Son un grupo de enfermedades pulmonares y extrapulmonares en algunos casos que comparten anomalías fisiológicas comunes y es la disminución de los volúmenes pulmonares. Hay disminución de la capacidad total pulmonar, de los volúmenes de reserva. Lo expirado en un segundo puede ser inferior a lo normal o normal dependiendo del grado de lesión que tengamos. La capacidad vital está disminuida y se mantiene la relación de lo expirado en un segundo con la capacidad vital. ¿Por qué? Porque los dos disminuyen, entonces esta relación se mantiene. Y algo muy importante es la DLCO disminuida, que es la capacidad que tiene la membrana alveolar de difundir los gases. Hay una mala distribución del aire inspirado y alteraciones del intercambio gaseoso, que es lo que nos demuestra con la DLCO. Los trastornos ventilatorios restrictivos pueden deberse a trastornos de la pared torácica. En los casos en que hay aumento de la rigidez del tórax por una escoliosis o una disminución del volumen por una toracoplastia, que es cuando se debe pegar, vamos a decir, la pleura parietal y la pleura visceral. Se usa mucho en los casos en que hay derrames reincidentes, en caso de neoplasia, etc. En los trastornos de la pleura, en el cual puede haber aumento de rigidez, fibrotórax o disminución del volumen porque hay en el espacio pleural ingreso de aire, neumotórax o líquido, derrame pleural. Pueden verse los trastornos de los pulmones propiamente dicho, y ahí lo más frecuente es el aumento de la rigidez por la fibrosis intersticial difusa, disminución del volumen en caso de una neumonectomía, y también pueden verse trastornos ventilatorios en los trastornos de los músculos respiratorios, porque hay una disminución de la fuerza muscular como la esclerosis lateral amiotrófica, lo cual hace que la cantidad de aire que se inspira es pequeña. Vamos a ver sobre todo la enfermedad pulmonar intersticial. Recordemos lo que es el intersticio alveolar. El intersticio alveolar es el espacio que se encuentra entre entre alveolo y el espacio capilar, en el cual existe tejido intersticial, colágeno y también fibras elásticas. El tejido conectivo, entonces, que rodea a los vasos sanguíneos y a los alveolos. Este espacio intersticial es muy fino, y permite la difusión fácil del oxígeno de los capilares a los alveolos y viceversa. La enfermedad intersticial pulmonar es un grupo heterogéneo de enfermedades del pulmón que tienen en común tres cosas: clínicamente, radiológicamente y fisiológicamente, o sea, fisiopatológicamente son similares, aunque la etiología puede ser diferentes causas. La enfermedad intersticial pulmonar puede verse por colágenopatía, como el lupus eritematoso sistémico o la esclerodermia. Ocupacionales, cuando hablamos de neumoconiosis, esas patologías que se presentan por inhalar
ya sea polvo orgánico o inorgánico. Infecciones. Las infecciones intersticial pulmonar secundaria a virosis como la influenza o en este momento el COVID también nos puede llevar a enfermedades intersticiales crónicas. Las drogas e irradiación en las quimioterapias. Las vasculitis es una inflamación generalmente inmunológica de los vasos intersticiales del pulmón. La sarcoidosis, que es la formación de granulomas también inmunológico. Y un grupo de fibrosis pulmonar idiopática en el cual simplemente es idiopática porque aún no conocemos la causa que lo origina o que la causa que lo origina son varias causas. Y la inmunosupresión en aquellos pacientes que toman quimioterápicos. Entonces, todo este grupo de patologías puede llevarnos a una enfermedad pulmonar intersticial. Cuando nosotros tenemos inflamación del intersticio, tenemos dos situaciones. Por un lado, la lesión que se produjo por una inflamación o por una agresión inmunológica o cualquiera de ellas puede llevar a una reparación normal o a una fibrosis progresiva. O directamente es una inflamación crónica que lentamente va fibrosando todo el pulmón. Como algunas patologías que conocemos su etiología, vamos a decir, son las neumoconiosis, en el cual los polvos inorgánicos aspirados, como el sílice, las albolitis alérgicas extrínsecas, como se ve al inspirar polvos orgánicos, como el algodón, la radioterapia, el distrés respiratorio agudo del adulto, que secundariamente a su fase aguda puede llevar a una fibrosis crónica, enfermedades y por sustancias químicas o gases. Y luego hay un grupo de etiología que no conocemos a fondo la causa que lo originó. La fibrosis pulmonar idiopática, la fibrosis asociada a enfermedad del colágeno, sabemos que es una etiología autoinmune, ahora no sabemos qué es lo que desencadena esa enfermedad, solo tenemos teorías. La sarcoidosis de la misma manera, la eosinofilias pulmonares o los síndromes hemorrágicos pulmonares. De acuerdo a qué parte de la localización, digamos que anatómica, se inicia esta fibrosis, podemos dividirlas en 4 grupos, aunque no siempre se puede diferenciar unos de otros. Cuando la localización de la enfermedad inicial es en la pared alveolar, generalmente en una primera etapa hay una inflamación, entonces hay acumulación de células inflamatorias y edema. Entre ellos vemos la sarcoidosis y la enfermedad crónica por berilio. Luego, la segunda etapa generalmente es una fibrosis o una fibrosis de entrada, y esa parte de inflamación aguda no lo vemos, donde hay aumento de fibroblastos, células alveolares tipo 2 y aumento de la matriz extracelular. Esto lo vemos en la fibrosis pulmonar por irradiación, por ejemplo. Si la localización anatómica primaria son los espacios alveolares, espacios aéreos, como la infiltración leucocitaria o una infiltración neutrofílica, generalmente hay aumento de linfocitos T, CD4, CD8, o aumento de eosinófilos y neutrófilos, depende de la patología. Esto lo vemos en la neumonitis por hipersensibilidad o la intersticial. Si la patología, la lesión inicial inicia en los vasos sanguíneos, tenemos las vasculitis. La mayoría de las veces se deben a inmunocomplejos, como son las granulomatosas de Wendt.
y las vías aéreas pequeñas. Si hay una lesión inicial en las vías de los bronquiolos respiratorios, tenemos la bronquiolitis y la formación de granulomas. Cualquiera sea lo que inicia su proceso inflamatorio, lo que sucede a continuación, la progresión a la fibrosis y por lo tanto a la fibrosis global del pulmón, suelen ser similares. Esto es lo que veríamos en una radiografía en una fibrosis intersticial. Ven ustedes aquí lo que es un tórax normal con una silueta cardíaca, el hilio pulmonar que se ve blanco porque tiene sangre y normalmente las ramificaciones tanto de los vasos sanguíneos como de los bronquiolos se ven como pequeñas estrías, pero la mayor parte del campo pulmonar es negro por la presencia de aire. Cuando tenemos una fibrosis intersticial tenemos este aspecto, en el cual hay aumento del tejido colágeno normalmente y hace que los alveoles se notan como pequeños agujeritos rodeados de sustancia mucho más opaca, blanquecina, parece un panal de abeja. Esto es característico de la fibrosis pulmonar, sobre todo cuando está distribuida en ambos campos pulmonares. Es evidente en este tipo de patología que como hay poca distensión del pulmón, entra poco aire y el pulmón está más blanco que negro, que es el aire. Ahora, esta enfermedad intersticiales se ve bastante bien en las tomografías también, sobre todo en sus inicios. Entonces, esta enfermedad intersticiales afectan sobre todo las estructuras alveolo-intersticiales y va a producir un aumento de grosor de la membrana alveolo-capilar. Algunas llevan a fibrosis pulmonar constantemente. Los trastornos que se va a producir van a ser trastornos ventilatorios restrictivos, el pulmón se vuelve rígido y no puede distenderse como normalmente lo hace, y también trastorno de la difusión por el engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Entonces, podemos decir que la estructura la alveolar que se ve alterada puede ser una parte o varias. Puede comenzar en un lugar y luego distenderse a toda. Tenemos que lesiona las paredes alveolares, sobre todo las células epiteliales tipo 1 y 2. Hay una alteración de la estructura de sostén. Acá tenemos el epitelio, las células alveolares. Tenemos la estructura de sostén, que son los fibroblastos, los macrófagos y los miofibroblastos linfocitos que se encuentran en el tejido intersticial. Y también produce alteración de la matriz. Esta matriz aumenta. Entonces, en conclusión, podemos decir que existen ciertos agentes agresores. Puede ser iniciada por las células presentadoras de antígenos como los inmunocomplejos, los macrófagos en sí mismos, que producen un daño inicial. Este daño inicial ataca sobre todo las células epiteliales y las células endoteliales del alveolo, que produce una inflamación. Y esta inflamación llamamos alveolitis. En una segunda etapa, esta inflamación va evolucionando para volverse crónico y entonces hay proliferación de fibroblastos, ya sea aumentando la síntesis del colágeno o degradando también el colágeno y las fibras elásticas, lo que va a hacer que este espacio de paredes alveolares se fibrosen. Entonces, acá tenemos un resumen en una imagen de lo que ocurre en esa pared alveolar. Puede ocurrir, no siempre vemos por etapas,
pero sabemos que esta es la progresión que ocurre. En primer lugar, hay una injuria. Esta injuria, que ya vimos que puede ser infecciosa o inmunológica o desconocida, en el cual hay una exposición de la membrana basal. Y una vez que se produce esta lesión y se expone esta membrana basal, existen factores que estimulan la migración de células inflamatorias. Entre ellos, entonces podemos ver, puede estar los leucotrienos B4, la interleuquina 8, la C5 para neutrófilos, interleucina 1 y también la aparición de factores de crecimiento, como son los factores derivados de plaquetas, el factor de transformación de crecimiento beta, el factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, que son factores que van a atraer fibroblastos a nivel de esta lesión inicial, y estos fibroblastos van a empezar a depositar tejido fibroso. Y al depositar tejido fibroso, entonces van a estimular, vamos a decir, la fibrosis de toda esta pared alveolar. Estos factores de crecimiento específicamente que van a estimular que aparezcan muchos fibroblastos de dos tipos son el factor de crecimiento beta, el factor de crecimiento insulina light, factor de crecimiento derivados plaquetarios, que van a ser, por un lado, van a venir más fibroblastos de la sangre a partir de los capilares en el intersticio porque van a ser atraídos por las citoquinas. Y por otro lado, nuestras células epiteliales van a ser transformados a miofibroblastos por estos factores de crecimiento y van a aumentar la cantidad de fibroblastos. Al aumentar la cantidad de fibroblastos va a aumentar el depósito de tejido de colágeno y se va el intersticio alveolar va a aumentar de grosor. Entonces tenemos la inflamación, que es la respuesta a una injuria, cualquiera sea esta, de la vasculatura pulmonar, del epitelio alveolar. Esto va a activar células inmunes, o sea, las citocinas y factores de crecimiento que van a ocasionar un total remodelado del alveolo con un aumento del espesor de su pared alveolar, aumento de tejido fibroso. Aquí ven ustedes en la microscopía una membrana alveolar muy finita, que es lo normal, ¿no?, para facilitar que el contacto de los capilares que tiene la sangre y los alveolos que tiene el aire inspirado, que va a facilitar la difusión de oxígeno y CO2. Cuando existe una fibrosis pulmonar, estas membranas se engrosan muchísimo, entonces hay aumento de distancia, vamos a decir, entre el alveolo y el capilar, está muy engrosado, entonces la difusión de los gases también van a estar alterados. Entonces hay un engrosamiento de esa membrana respiratoria. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias entonces fisiopatológicas de este tipo de alteración? Por un lado, van a ser unas consecuencias de la función ventilatoria del pulmón. Si nosotros vemos cómo todos los alveolos tienen engrosado su pared alveolar, y encima es un tejido inerte como es el colágeno, no es la fibra elástica. Las fibras elásticas desaparecen prácticamente. Vamos a ver que hay una restricción respiratoria. ¿Esto qué significa? Significa que el pulmón no puede distenderse cuando nosotros metemos aire.
entonces la distensibilidad pulmonar va a estar disminuida por la desaparición de las fibras elásticas. Hay un aumento de grosor entonces de la pared alveolar por la inflamación y la fibrosis, y va a disminuir la capacidad del pulmón de distenderse y meter cierta cantidad de aire. Esto va a verse específicamente cuando hacemos una espirometría estática, viendo que todos nuestros volúmenes y capacidades pulmonares van a estar disminuidos. Acá vemos lo que es una imagen de una espirometría normal con su inspiración, volumen residual, capacidad pulmonar total, etc. Y vemos que lo que sucede en una patología intersticial es que estos volúmenes todos están disminuidos. Mantienen la relación, vamos a decir, pero las capacidades están disminuidas. Entonces tenemos disminuido el volumen residual, tenemos disminuido la capacidad pulmonar total y la capacidad vital. La capacidad de reserva también expiratoria e inspiratoria está disminuida. Cuando se hace una espirometría dinámica o forzada, vemos que el volumen expirado a un segundo, si no es muy importante, la lesión va a estar normal, pero va a estar disminuida si hay obstrucción bronquial, como en el caso de las bronquiolitis, por ejemplo. La relación de el volumen expirado con la capacidad vital va a estar normal porque disminuyen los dos. Disminuye tanto el expirado como la capacidad vital, lo expirado normalmente, entonces la relación se mantiene. Y sobre todo la cantidad expirada, el volumen de aire inspirado y expirado, ustedes ven, está muy disminuido. Este es el paciente con restricción y este sería el paciente normal. Esto ya vimos el resumen en el cual este es normal. En el patrón obstructivo vemos que aumenta la capacidad pulmonar total y la de reserva por atrapamiento de aire. Y en el restrictivo vemos que todos los volúmenes y capacidades están disminuidas. La otra consecuencia fisiopatológica importante es la alteración de la difusión de los gases. Entonces, como hay aumento de grosor de la pared alveolar, va a haber una alteración en la difusión del oxígeno y el CO2. Acordémonos que el CO2 tiene una capacidad de difusión mucho más alta que el oxígeno. Por eso, en un principio, podemos tener una disminución de oxígeno, pero el nivel de CO2 puede estar normal o disminuido. ¿Por qué él va a estar disminuido? Porque el centro respiratorio, cuando tiene una hipoxemia, empieza a hiperventilar. Y al hiperventilar corrige más, el CO2 se pierde más y el oxígeno, como difunde más difícilmente, difunde menos. Entonces, aunque tengamos una disminución de oxígeno, una hipoxemia, vamos a tener también una hipocapnia. La DLCO, ¿se acuerdan ustedes? Una prueba funcional en el cual nos mide la capacidad de difusión del monóxido de carbono y de esta manera nos mide la capacidad de difusión de la membrana alveolar y va a estar muy disminuida en caso de las intersticiales. La alteración de la relación BQ, es decir, la relación entre la ventilación, que es la B, y la perfusión, que es la U, va a estar alterada porque no tenemos ventilación, porque la cantidad de aire que ingresa es tan pequeña que tenemos una poca ventilación. Entonces, va a ser menor a 1. Y también recordemos que hay un aumento de espesor de la membrana respiratoria y estos oxígenos
difunden muy lentamente hacia los capilares. Entonces nosotros tenemos una hipoxemia más marcada y una hipocapnia. Y esta hipocapnia es por la hiperventilación pulmonar que ocasiona la hipoxemia. Acuérdense cuáles son los valores normales de CO2 y oxígeno. El CO2 es de 35 a 40 milímetros de mercurio y el oxígeno, su valor normal va de 80 a 100 milímetros de mercurio. Cuando yo tengo menos de 80, tengo una hipoxemia, es decir, oxígeno bajo en sangre. Y cuando yo tengo menos de 35, voy a tener una hipocapnia, baja cantidad de CO2. Cuando tengo por encima de 40 mi CO2, voy a tener una hipercapnia. Ahora, ¿cómo se traduce esto al paciente? ¿Cómo se manifiesta clínicamente estas alteraciones fisiopatológicas? Lo principal que ocurre es una disnea progresiva. El paciente tiene dificultad para caminar, sobre todo al esfuerzo, porque al esfuerzo nuestros músculos necesitan mucho más oxígeno y el pulmón no es capaz de difundir más oxígeno, entonces es evidente la disnea progresiva. Puede existir tos irritativa, no productiva, porque se debe a la distorsión de las paredes bronquiales, se distiende por la fibrosis y entonces eso produce una irritación a nivel de la mucosa bronquial que nos da una tos, pero que no se debe a la presencia de secreciones. Hay una intolerancia al esfuerzo bien evidente porque cuando hacemos un esfuerzo, como dijimos, necesitamos más oxígeno y la membrana alveolar es incapaz de aumentar la difusión de oxígeno. A veces existen unos ruidos respiratorios anormales, que es el movimiento como crepitantes secos, que no se debe a la presencia de agua en los alveolos, sino que al esfuerzo de inspirar se distiende ese alveolo y se escucha como intenta distenderse y son unos ruidos más bien secos y no como los crepitantes cuando hay líquido en los alveolos. Entonces, resumimos que en nuestra patología restrictiva, la capacidad vital forzada, o sea, la cantidad de aire que nosotros expiramos después de una inspiración forzada va a estar muy disminuida. El volumen inspirado a un segundo también va a estar disminuida. La relación puede estar normal porque las dos están disminuidas, a no ser que ya estemos en una etapa muy avanzada. El volumen expirado entre los 25 al 75% va a estar disminuida también y el volumen residual también va a estar disminuida, al igual que la capacidad total, pulmonar total. Y la curva flujo-volumen tiene un aspecto normal, pero con un volumen muy reducido. A diferencia de lo que es las patologías obstructivas, en el cual tenemos el volumen residual aumentado, la capacidad pulmonar aumentada y el trazado normalmente tiene una estructura luego, aparte de estar disminuida, tiene una estructura diferente. Esto es los valores de pirometría según el trastorno ventilatorio que tenemos. Es decir, esto es relacionado a nuestro volumen normal. Ustedes saben que cuando hacemos una espirometría, de acuerdo a nuestra edad, nuestro peso y el sexo, vamos a tener unos volúmenes pulmonares que se dicen normales. Cuando esos volúmenes pulmonares se alteran en relación a lo normal, vamos a tener trastornos de patrón obstructivo o restrictivo. Eso quiere decir que la relación por ejemplo, del volumen expirado, cuando está menos del 80% del normal, ya decimos que hay obstrucción.
normalmente normalmente en la obstrucción el volumen expirado está normal en un principio por lo menos. Y hay trastorno mixto también que son partes obstructivas y parte restrictiva. Vamos a fijarnos simplemente nosotros en nuestro patrón obstructivo y en nuestro patrón restrictivo. En conclusión, podemos decir que los trastornos ventilatorios del pulmón pueden ser los obstructivos, es decir, cuando hay una obstrucción a la expulsión del aire desde los pulmones, y los trastornos ventilatorios restrictivos, es decir, hay una incapacidad de distensión de nuestros pulmones por la fibrosis del mismo. Y estos diagnósticos podemos hacerlo a través de nuestra espirometría, en el cual hacemos curvas, flujo-tiempo, por ejemplo. Acá tenemos el flujo que expiramos, que a un segundo expiramos prácticamente más del 70% de lo que hemos inspirado y que después terminamos por expirar en unos segundos. Cuando hay una obstructiva, vemos que la salida de aire es muy lenta porque hay esa obstrucción a la salida y que el volumen expirado a un segundo no llega al valor que debería, o sea, está disminuido. Y tenemos lentamente tratando de expirar el resto del aire y que siempre queda con un volumen residual muy alto, es decir, no llega a cero, no podemos expulsar todo lo que habíamos inspirado y se produce el atrapamiento de aire. Y en la restrictiva nuestra curva es normal, es decir, nosotros tenemos que tener lo inspirado a los un segundo suele ser el 70% de toda la capacidad vital, pero que este volumen en general está bajo, ¿verdad? Tenemos un bajo volumen. Esa es la curva flujo-tiempo. Y luego tenemos la curva flujo-volumen, que nos indican el volumen total del pulmón. Acá tenemos lo inspirado y lo expirado, que es normal con lo expirado a los un segundo, etc. Acá tenemos la imagen de lo que sería un flujo de patrón obstructivo, en el cual puede estar un poco disminuido el volumen expirado, pero dentro de parámetros normales, a no ser que esté muy disminuido, entonces ya tenemos una patología mixta. Y la curva tiene como una concavidad, o sea que el aspecto no es homogéneo como debería serlo en una normal. Y en una restrictiva, este flujo-volumen, vemos que nuestro volumen está totalmente disminuido, aunque el aspecto de la curva sea igual. Bueno, con esto terminamos los trastornos ventilatorios. Hasta la próxima.